Scott Ritter hoy nos acompaña para hablar sobre los eventos que se están desarrollando en Siria y tratar de darles sentido. Scott, bienvenido y es un placer verte después del descanso de Acción de Gracias. Scott, quería abordar los eventos en Siria tocando este tema. Apenas 24 horas después de este sorprendente alto al fuego en Líbano. Sorprendente en el sentido de que el día anterior Tel Aviv estaba siendo atacado intensamente por Hezbollah. Siria cae en el caos. Así que solo alguien que vive en una cueva consideraría que el momento de los eventos en Siria es accidental. Lejos de eso, hay muchos actores que están conectados a los eventos, pero específicamente, ¿cuál es el papel de Israel con respecto a la crisis en Siria? Sabes, siempre me disgusta opinar sobre cuestiones, especialmente para alguien que vive en la región, que tiene los dedos en el pulso. Estoy muy lejos, y me gustaría estar mucho más cerca y hablar con más personas antes de dar una opinión decisiva, pero responderé la pregunta. Solo espero que tu audiencia entienda que me gustaría estar más cerca y hablar con más personas antes de pronunciarme de manera decisiva. Pero personalmente, creo que Israel ha jugado un papel muy importante en esto. Mi comprensión del alto al fuego fue que no fue que Israel derrotó a Hezbollah, sino que fue el ejército israelí el que estaba muy preocupado por su capacidad de sostener una batalla perdedora con Hezbollah, que no estaban derrotando a Hezbollah, y que esto iba a romper la espalda del ejército israelí y pudieran hacer que Netanyahu aceptara un alto al fuego. No es algo que Netanyahu quisiera aceptar. Hezbollah, para ser honesto, también ha sufrido pérdidas. Quiero decir, la pérdida de Hassan Nasrallah, un líder carismático que ha estado gobernando Hezbollah desde 1992. No puedes reemplazar a alguien como Nasrallah, y las personas que intentaron reemplazarlo también fueron asesinadas por Israel. Causó una interrupción en el nivel de liderazgo, y eso es más que solo un movimiento de resistencia. La gente necesita entender que Hezbollah también es un partido político, parte del gobierno libanés. Por lo tanto, tienen responsabilidades que van más allá de simples cuestiones de resistencia, sino cuestiones de Estado que pertenecen a la totalidad del Líbano. Ahora tienes personas que no son Hassan Nasrallah, preocupadas por el antiguo poder político de Hezbollah. Hezbollah ahora está políticamente debilitado dentro del Líbano. Hezbollah, como movimiento de resistencia, ha mostrado una tremenda resiliencia. Lucharon contra Israel hasta un punto muerto literal en el sur del Líbano, derrotando a Israel en el terreno en casi todas las ocasiones en las que tuvieron un conflicto decisivo, y los cohetes de Hezbollah, lejos de ser destruidos por la fuerza aérea israelí, estaban golpeando Tel Aviv hasta el último momento. Hezbollah no fue derrotado militarmente. Políticamente, Hezbollah estaba en un aprieto al principio de este conflicto. La gente libanesa, incluidos cristianos, sunitas, drusos, parecían apoyar el apoyo de Hezbollah al pueblo de Gaza, que era una lucha justa. Pero una de las razones es que no estaban pagando un precio, es decir, no estaban siendo atacados. Cuando Israel decidió comenzar el bombardeo del sur de Beirut y atacar centros de población libaneses, matando a miles de civiles libaneses inocentes, este fue un dolor que la nación libanesa no pudo sostener y no estaba dispuesta a sostener. Y entonces hubo presión política sobre Hezbollah por parte del Líbano para ponerle fin a este conflicto, porque era malo para el Líbano. Y Hezbollah, como entidad política parte del gobierno, creyó que continuar esta resistencia solo disminuiría su poder político en el Líbano. Así que acordaron el alto al fuego, pero asegurémonos de que esto no fue que Hezbollah fue derrotado. Esto fue que había una nueva realidad política emergiendo en el Líbano y que Israel estaba desesperado por un alto al fuego. Veamos, si Israel fuera inteligente, se enfocaría en los problemas políticos de Hezbollah y trataría de explotar eso. Esa es la mejor manera de neutralizar a Hezbollah,
enfocarse en la debilidad política de Hezbollah y ahora en la secuela de Nasrallah. Pero Israel no es inteligente. Israel quiere destruir físicamente a Hezbollah, nuevamente sin entender que Hezbollah es parte del Líbano, son el pueblo libanés, y la mejor manera es disminuir el potencial de resistencia entre la gente libanesa. Pero en cambio, se enfocan en la resistencia, quieren destruir a Hezbollah, lo que significa que tienen que destruir aquello que permite a Hezbollah resistir físicamente. Aquí tenemos el llamado eje de resistencia. Tenemos a Irán en la cima, y en lo que respecta a Hezbollah, Irán coordina estrechamente con Siria. No quiero dar lecciones de historia a personas que viven en la región, siempre me siento avergonzado al hacer esto, pero lo haré para el beneficio de las personas que podrían estar observando que no son parte de esto. Sí, ya sabes, cuando miras, sabes, Siria, y nuevamente no voy a pretender que soy algún teólogo que sabe todo sobre la religión, pero la familia Assad es alauita. Alauita es una rama del credo chií. Pero antes de que la gente diga que automáticamente eso significa que Siria e Irán son buenos, no. Los puristas en la comunidad chií ven a los alauitas como herejes, como no verdaderos chiitas, no verdaderos practicantes de la fe, al igual que lo hacen con los Judian Sharala, no son puristas en lo que respecta a los chiitas. Pero cuando, en el momento de la revolución, clérigos chiitas de Irán fueron enviados a la población chiita del sur y desarrollaron una relación muy estrecha, matrimonios mixtos y cosas así, la conectividad de las familias libanesas con las familias iraníes, especialmente a nivel clerical, era real. Y cuando ocurrió la revolución, y ya sabes, los israelíes comenzaron, ya sabes, el Latani. ¿Tuviste la guerra civil libanesa? ¿Tuviste la invasión israelí del Líbano? No necesariamente era una política oficial por parte del gobierno iraní. Era que las familias apoyaban a estos miembros de la familia que estaban apoyando a las familias de la Guardia Revolucionaria y miembros del clero que apoyarían a sus familias como una cosa familiar en el sur del Líbano que se convirtió en política iraní oficial. Pero el vínculo entre Irán y los chiitas del sur del Líbano es un vínculo real, genuino. No es un vínculo artificial. No es un vínculo traído por la geopolítica y la gente trazando líneas en mapas. Está basado en la conectividad personal. Es muy, muy real. Siria fue un aliado cercano de Irán durante la guerra Irán-Irak. Mucha gente quizás no lo reconozca, pero Siria proporcionó un tremendo apoyo a Irán. Proporcionaron misiles Scud, proporcionaron apoyo militar, apoyo político, y los iraníes nunca olvidaron eso. Y entonces cuando llegó el momento de ayudar al Líbano, Siria se convirtió en el conducto para esta ayuda. Tanto en términos de, quiero decir, básicamente, Irán volaría equipo a Damasco y luego el equipo cruzaría la frontera más tarde. A medida que la situación con Irak cambió en un entorno post-Saddam, Irán pudo crear un corredor terrestre que subía a través de Irán hacia Al-Qaim, hacia Abu Kamal y luego a través de un corredor terrestre hacia Líbano. Ahí es donde entra mucho de este equipo, y es este corredor terrestre en el que queremos enfocarnos ahora mismo. Israel ha determinado que Israel ya ha amenazado, creo que Irán trajo un avión, intentó aterrizar en Damasco el otro día, e Israel dijo que lo derribaría. Así que Israel ya está tratando de cerrar el componente aéreo de este reabastecimiento a Hezbollah. Ahora, para privar completamente a Hezbollah, tienen que cerrar el corredor terrestre para hacer eso. Ya sabes, pueden hacer el bombardeo de Abu Kamal que han hecho, pero eso no es tan efectivo, no es tan exhaustivo. Querían cortar físicamente el corredor para hacer eso, necesitan tener recursos. Esos recursos están en forma de las ramificaciones de Al-Qaeda que actualmente residen en Idlib. Cómo llegaron a Idlib es una historia larga, pero la conclusión es que solían estar en todas partes. Los rusos intervinieron, entraron y los derrotaron, y parte del acuerdo para salvar sus vidas fue que fueron evacuados a Idlib con sus familias. Y ahí es donde están concentrados.
Turquía los respalda. Turquía trajo a muchas personas turcas de los uigures de China, turcomanos y de Asia Central, los trajo, los radicalizó, los armó, los equipó, los convirtió en este tipo de Estado Islámico de Idlib. Así que Israel siempre ha estado trabajando con Turquía. La noción de que Turquía estaba en contra de Israel es solo política. Erdogan nunca ha estado en contra de Israel. Erdogan es un aliado estratégico de Israel. La gente necesita entender que si Israel alguna vez lanza un ataque aéreo masivo contra Irán, va a suceder porque los pilotos israelíes volarían a Turquía, a Konya, y luego usarían los grandes campos de bombardeo en Anatolia para volar las distancias que replican esto. Turquía siempre ha trabajado con Israel para facilitar un ataque contra Irán. Turquía ha trabajado con Azerbaiyán para traer a Israel a operar bases desde Azerbaiyán que se usan para atacar a Irán, para facilitar asesinatos, para facilitar la recolección de inteligencia humana, etc. Todo hecho desde Azerbaiyán. Esa es la cooperación de inteligencia turco-israelí. Los israelíes operan libremente en el norte de Irak, debido a Turquía y los kurdos. Así que hay esta relación íntima allí, que es la realidad de esta carrera. Así que Israel ha estado coordinando con Turquía en cortar este corredor. La oportunidad de esto fue importante, y aquí es donde entran en juego los Estados Unidos y Ucrania y Turquía. Si has visto, Turquía ha estado diciendo cosas. Turquía no está contenta con la victoria rusa en Ucrania. No contenta en absoluto. Turquía ha dicho públicamente que Crimea pertenece a Ucrania y que Rusia no puede tener ninguno de estos territorios, pero no hay nada que Turquía pueda hacer directamente allí. Proporcionaron a Ucrania armamento. Y luego Turquía también tiene que preocuparse por Turkstream y el papel que juega el gas ruso a través de Turkstream, en que Turquía cumpla su objetivo de convertirse en un centro energético para la región, por lo que no pueden alienar completamente a Rusia. Por eso, compraron en el proceso de Astana, que condujo a la pacificación o al fin de la lucha en 2020. Creo que fue cuando se firmó en 2017. El punto es 2017, pero creo que 2020 fue cuando se negoció otro alto al fuego. Exactamente porque creo que en 2020 tuviste una crisis donde Rusia bombardeó una columna militar turca que bajaba en apoyo de los combatientes de HTS que violaban el acuerdo, y eso llevó a más negociaciones. Pero de nuevo, Turquía nunca ha sido un enemigo de Israel. Creo que necesitamos aclarar esto directamente. Son aliados, trabajan juntos. Sin embargo, Turquía no puede hacer algo contra Rusia por su cuenta. Necesita ayuda. Necesitaba el respaldo de los Estados Unidos. ¿Qué tiene? ¿Ves a los Estados Unidos interviniendo ahora mismo militarmente? Estamos bombardeando sitios en el este de Siria para interceptar la llegada de las unidades de milicias populares respaldadas por Irán desde Irak, que sirven como refuerzos para el ejército sirio. Las fuerzas ucranianas fueron traídas. Las fuerzas ucranianas trajeron su conocimiento sobre la guerra con drones. Los ucranianos son muy buenos en la guerra con drones. Si miras los videos de cómo la gente de HTS está usando drones contra el ejército sirio, podrías estar viendo los drones siendo usados en Kurzgesagt y el Donbass, las mismas tácticas, el mismo equipo, el mismo estilo, las mismas armas. Así que los ucranianos hicieron esto. Fueron entrenados. Turquía los armó, los equipó, los convirtió en fuerzas de ataque modernas. Han estado trabajando con los Estados Unidos y otros para obtener la inteligencia sobre la disposición del ejército sirio, etc. Todo esto estaba diseñado para suceder en marzo. Mi entendimiento es que este ataque estaba supuesto a suceder en marzo, porque entonces el gobierno ucraniano iba a lanzar su contraofensiva, y la idea era que los ucranianos lanzarían su contraofensiva. Rusia se comprometería. Ahora Rusia estaría atada, y ahora esta ofensiva entraría y Rusia no podría responder. Irán estaría atado en una nueva administración tratando de hacer la paz y no la guerra.
y el ejército sirio había sido desmovilizado, y la idea era golpear rápido, aprovechar la desmovilización y como mínimo cortar el corredor terrestre, creando una nueva realidad geográfica y geopolítica. Máximo crear disturbios que conduzcan al colapso del régimen de Assad, y ya sabes, la bandera negra se elevaría sobre Damasco. Esto estaba supuesto suceder en marzo, pero la derrota israelí a manos de Hezbollah y este alto al fuego crearon pánico por parte de Israel. Así que Israel exigió que el ataque se adelantara. Y debido a que Israel y Turquía son aliados estratégicos cercanos, Turquía aceptó y el ataque se adelantó. Desafortunadamente, su pensamiento estratégico estaba equivocado. Rusia no está distraída por Ucrania. Rusia está ganando en Ucrania. La fuerza aérea rusa estaba lista, quizás demasiado lista, lo que podría llevar a creer que quizás Rusia tenía algún conocimiento sobre la devastación que Rusia está infligiendo en Idlib. Ahora mismo es increíble el daño que están infligiendo en el liderazgo de HTS, en el liderazgo del Ejército Nacional Sirio. Están destrozándolos. Están destrozando la sostenibilidad de esta guerra en el frente. El ejército sirio fue sorprendido durmiendo. Se habían desmovilizado, pero la rapidez con la que Siria pudo movilizar la cuarta división de tanques y la fuerza del Tigre y moverse dentro de un día subiendo fue impresionante. Hezbollah ha enviado tropas a pesar de que están atados. Irán envió inmediatamente liderazgo y fuerzas especiales para asesorar y hasta 30.000 de estas milicias populares de Irak. La ofensiva de HTS ha alcanzado lo que yo llamo su punto culminante. Lo que tiene es lo que tiene. No va más lejos, se acabó, y ahora van a ser empujados hacia atrás y van a ser derrotados. Y creo que no va a haber un Astana 2. Creo que Turquía ha matado a Idlib, y que el problema de Idlib se resolverá de una vez por todas. Puede tomar meses, pero se acabó para este pequeño feudo turco en Idlib. Es la artificialidad de esto, es un cáncer en la región, y creo que se resolverá de una vez por todas, lo que va a llevar a un efecto más grande, porque una de las cosas que los turcos esperaban que sucediera es el colapso de las fuerzas kurdas o YPG allí. De hecho, los derrotaron al norte de Alepo, los hicieron retroceder, etc. Pero esto va a llevar al ejército sirio y a los kurdos a unirse. Creo que va a haber un acercamiento que dará algún tipo de autonomía a los kurdos, pero las fronteras serán controladas por el gobierno sirio. Y esas serán las garantías a los turcos de que controlarán las fronteras. No habrá incursiones transfronterizas. Pero Turquía va a preocuparse por el hecho de que hay una autonomía kurda en Siria que amenaza a Turquía, porque ahora los kurdos turcos van a querer autonomía. Eso es otra historia. Y creo que Estados Unidos eventualmente se verá obligado en algún momento del próximo año a salir de Siria. Esto es un cambio estratégico de juego, no en la dirección que quería Israel o Turquía. Esto es una derrota para Israel. Mira lo que hizo Israel. Negociaron un alto al fuego con Hezbollah porque su ejército no puede sostener ese combate, y sin embargo, apenas un día después de que comenzara esta ofensiva, Israel entró en pánico y dijo: Dios mío, vamos a tener que abrir un segundo ente contra Siria para mantener a la cuarta división alejada del norte, para mantener a la división de Tigres alejada del norte, para mantener a los sirios fuera porque estamos perdiendo y no podemos perder. Y perdieron. No van a cortar este corredor. Hezbollah no va a ser derrotado estratégicamente, y es simplemente un desastre para ambos. Israel, pero el más grande, es un desastre para nosotros. Erdogan en Turquía. ¿Quién puede confiar en Erdogan después de esto? Ha sido expuesto como un mentiroso hipócrita, un hombre cuyo apretón de manos y palabra significan nada. La única buena noticia para Turquía es que son demasiado grandes para fracasar. Son una potencia regional, ¿sabes? Y Rusia es un vecino. Rusia tendrá que aprender a vivir con ellos. Irán es un vecino. ¿Tendrán que aprender a vivir con ellos?
Siria es un vecino, tendrán que aprender a vivir con ellos, pero nunca volverán a confiar en ellos. Erdogan ha perdido credibilidad en ese sentido. Pero esa es mi toma y de nuevo, quiero prevenirlo diciendo que estoy a miles de millas de distancia. Estoy leyendo cosas, es mi interpretación de lo que he leído. Si estoy equivocado, estoy equivocado, pero creo que voy en la dirección correcta. No, no. Has hablado como si fueras un local. De hecho, tu análisis es exactamente como también vemos las cosas aquí en el área. Viviendo en el área y viviendo a través de todas las situaciones a lo largo de las décadas. No solo este conflicto, sino todos los conflictos anteriores. Así que debo aplaudirte por tu análisis acertado. Me alegra que hayas tocado el tema de Turquía, porque siempre parecen estar resbalando entre las grietas con todo lo que ha estado sucediendo en el área, y creo que ya es hora de que analistas como tú estén haciendo ahora también toquen Turquía y su papel y su duplicidad y cuán impactantes son en los eventos en el área y no solo Israel. 4 cosas respecto a Turquía de mi lado. 1. Por un lado, son confirmantes en las citas de Astana sobre Siria junto con Rusia e Irán. Sin embargo, nunca han dejado de financiar, de ser entrenadores de los luchadores de la oposición siria y de potenciarlos con mercenarios de las regiones turcas de Asia como mencionaste. 2. Sobre Turquía, Erdogan por un lado profesa su apoyo a los palestinos, tratando de retratarse a sí mismo y a Turquía como el protector supremo de la causa palestina, y no siendo Arabia Saudita, porque ellos también están tratando de retratarse como eso. Pero luego, 13 meses después del genocidio y limpieza étnica en Gaza, no ha levantado un dedo. Y por otro lado, nunca ha dejado de cooperar estrechamente con Israel sobre Siria, como está claramente manifestado con los eventos que están sucediendo ahora mismo, que son claros incluso para los observadores más ingenuos. 3. Turquía tiene los escorcientos rusos, y al mismo tiempo están ordenando los cazas F-35 estadounidenses. 4. Sin mencionar cómo están oscilando magistralmente entre los Icreumios y la OTAN y entre los frenos rusos. Así que Turquía, en nuestros ojos, no es solo Israel, es el socio menos confiable. Sin embargo, todos siguen dándole un pase durante todos estos años. ¿Hasta cuándo se tolerará la duplicidad de Turquía? No lo sé, pero ya es hora de que la gente despierte. Los gobiernos lo saben, todos están al tanto. Rusia está al tanto. Todos saben sobre Turquía. No son estúpidos. Putin no es estúpido, los estadounidenses no son estúpidos. Pero todos están en esto, porque Turquía satisface sus objetivos simplemente estando ahí en esa posición geográfica o regional. Sí, agregaría una quinta para Turquía también, lo que está haciendo en Libia. A veces la gente piensa que eso está demasiado lejos, pero en realidad quiero decir, estás en Chipre, así que sabes exactamente lo que estoy a punto de decir. Oh, sí. La delimitación de una frontera marítima entre Turquía y Libia ha cambiado tremendamente la geopolítica del Mediterráneo Oriental y permite a Turquía redefinir áreas de su zona económica, porque Turquía ha ocupado, sabes, el norte de Chipre. El 33% de nuestro país está bajo ocupación. 50 años ahora, ¿verdad? Soy un refugiado en mi propio país aquí. Bueno, lo siento por eso. Turquía usa su posición en Chipre, ahora en esta frontera marítima redefinida, para reclamar soberanía sobre áreas que se utilizan en la exploración de petróleo y gas. Y creo que el futuro del Mediterráneo Oriental va a estar en gran medida definido por la exploración de petróleo y gas. Esa es la próxima desarrollo económico para todas las naciones allí. Y Turquía tiene, sabes, lo que hace en Libia. Y es importante mencionar a Libia también para entender, sabes, para las personas que no estudian la historia de, por ejemplo, el final del Imperio Otomano, señalo a la gente como, bueno, ¿por qué está Turquía en Libia? Y dije, bueno, sabes, en 1911-1912, sí, Mustafa Kemal salió de Turquía antes de que se convirtiera en Mustafa, antes de que se convirtiera en Atatürk.
era Mustafa Kemal, Enver Pasha y otros altos militares fueron a Trípoli y lucharon contra los italianos porque Libia era parte del Imperio Otomano. Y en la región de Tripolitania siempre ha estado muy cerca de los turcos. Hay una conectividad histórica allí y los turcos se resentían por el hecho de que al final de la Primera Guerra Mundial, ya sabes, este territorio fue tomado de ellos. ¿Preguntas? Porque Alepo, bueno, el vilayato de Alepo cuando al final de la Primera Guerra Mundial, con el colapso del Imperio Otomano, los turcos veían a Alepo como una extensión de Anatolia propiamente dicha. No era parte de Siria, no era parte del mundo árabe. Alepo es turco, eso está en su mente. Mosul, el vilayato de Mosul, de nuevo turco, no árabe. Y los turcos están resentidos de que hombres franceses y británicos en una sala dibujaron una línea en un mapa que entregó estas provincias turcas a y solo porque Turquía fue debilitada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Turca, que de nuevo gran guerra con Grecia. Nadie habla de eso, sí, pero ya sabes, fue un gran problema la guerra greco-turca. Pero hoy tenemos a un líder, Erdogan, que se está redefiniendo a sí mismo, no solo como pan islámico, sino como pan otomano. Él quiere traer de vuelta elementos, y una gran parte de lo que motivó a Turquía a aceptar este plan ridículo de tomar Alepo es que él cree que Alepo pertenece a Turquía. Lo mismo que los turcos continúan manteniendo una presencia en el norte de Irak, que nadie habla de eso, es porque dicen que Kirkuk, Mosul pertenecen a Turquía. Entonces con sus invasiones en 2016, 2018 y 2019 en Siria, con la apariencia de detener la amenaza de los terroristas del ISIS. Realmente sus invasiones fueron para sofocar cualquier aspiración que los kurdos tuvieran en ese momento por una nación, siendo ellos envalentonados por su riqueza y por su asociación con América. Lo que también están ahora ocupando con esas 3 invasiones del 8 al 10% de la parte norte de Siria. No es solo Irak, ¿no? Los turcos son un pueblo expansivo y Azerbaiyán de nuevo. La gente, ya sabe, los turcos, al final de la Primera Guerra Mundial, mientras estaban siendo derrotados en Palestina, lanzar Batumi y avanzaron hacia la región del Cáucaso. Estaban arriba en el área de Dagestán y tienen sus ojos puestos en eso. Quiero decir, los turcos consideran a Batumi, que es una ciudad georgiana, como parte de Turquía, y Bakú la consideran parte del imperio panturánico. Y luego ni siquiera necesitamos entrar en lo que están hablando cuando se extiende este panturanismo a través de Asia Central, a través de Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, hacia China y los uigures. Turquía es un país muy complicado con visiones complicadas que no pueden ser ignoradas. Y ese es el problema. No se puede ignorar. No significa que tengas que gustarte todo eso. No puedes ignorarlos. Rusia tiene que hacer negocios con Turquía. Siria tiene que hacerlo. Déjame, no puedes eliminar a Turquía, está ahí. Irán tendrá que hacer negocios con Turquía, Europa tendrá que hacer negocios con Turquía, está ahí. El problema es que hacer negocios con Turquía nunca es simple, y nunca es lo que parece. Los turcos tendrán un ángulo en todo lo que no tiene nada que ver con lo que estás hablando. Todo tiene que ver con sus visiones alternativas de lo que debería ser el mundo. Así que gran tema, merece que toquemos esto tal vez en un episodio separado, porque Turquía es un gran jugador y la gente está completamente ignorándolo. Quiero preguntarte, solo quiero mencionar eso.